Hola, mi nombre es Jerónimo Gallo, de primer año de la carrera de Ciencias Políticas y vamos a hablar ahora de políticas de oferta, el recorrido por una política macroeconómica, en este caso las políticas de oferta, por Jerónimo Gallo. Bueno, ¿qué es una política de oferta? Las políticas de oferta son políticas y o medidas macroeconómicas a largo plazo que buscan impactar en la producción de una economía con el propósito de aumentar la capacidad instalada de esta. En la teoría, aumentar la oferta agregada para así impactar en el equilibrio de mercado macroeconómico, creando un nuevo equilibrio de mercado. Es decir, desplazar hacia la derecha en el gráfico la oferta agregada. Hacia la derecha en el caso de la modelo clásico, hacia abajo en el modelo keynesiano. Esta es una aclaración que vale la redundancia aclarar, ya que, como vemos, en el modelo clásico los precios son flexibles, mientras que en el modelo keynesiano son los precios fijos. Bueno, el texto planteaba un ejemplo sobre una expansión de la oferta de trabajo generada por, si no me equivoco, acá, eh, alguna reducción de impuestos indirectos o de las cotizaciones o disminuciones a las cotizaciones de la seguridad social pagadas por los trabajadores, que esto en consecuencia generaba eh, aumentos la producción por corrimientos en la oferta agregada. Veíamos dos ejemplos, acá yo aproveché y utilicé el propio gráfico que en un principio era solo de políticas macroeconómicas en el modelo clásico y le agregué en contraposición la acá, que vendría siendo la oferta agregada del modelo keynesiano, para contrastarlo un poco, ¿no? Y ver que en realidad tienen prácticamente la misma contundencia y el mismo eh, impacto, tanto en el nivel de precios como en el nivel de ingresos, es decir, en la producción, en el poder interno bruto, interior bruto, disculpe. Genera un nuevo equilibrio con un menor precio y una mayor ingreso. Bueno, vamos a destripar un poco lo que es la política de oferta. Bueno, ya habíamos mencionado un instrumento que tiene, que es la reducción de impuestos indirectos. ¿Qué otros instrumentos tenemos? Bueno, la innovación tecnológica o el incremento en el stock de capital generan un aumento en la producción y una disminución en el nivel de precios de los salarios nominales y de la tasa de interés. Por lo tanto, fíjate, hay una disminución también en la tasa de interés. Va a haber, debido a los factores económicos, una mayor inversión con esta baja de la tasa de interés que va a generar a su vez aumentos en el componente autónomo del gasto, que estos a su vez van a generar impactos mayores debido al aumento por el multiplicador. Es decir, va a generar en el corto plazo, por así decirlo, un pequeño impacto es muy pequeño, casi indetectable, pero aumentaría eventualmente el poder interno bruto de una economía o el ingreso. Bueno, la disminución de impuestos en parques o polígonos industriales en ciertas industrias o sectores de la economía con el objetivo de aumentar la oferta agregada son también políticas de oferta. En Río Cuarto tenemos el ejemplo del parque industrial, que básicamente consiste en un predio con ciertas ventajas y para las empresas que hacen tentador el poder invertir en fábricas o en almacenes, en lo que sea, en esos lugares. Eh, Otorgando seguridad y distintas ventajas, digamos, para la producción de esto. Las inversiones en infraestructura con el objetivo de mejorar la capacidad productiva y desarrollo de las empresas también son políticas de oferta. Eh, Podríamos discutir si las mejoras en educación son políticas de oferta, si estas van a generar una mejora en el capital humano
podrían llegar a ser políticas de oferta, pero son demasiado a largo plazo. En general, las políticas de oferta son muy a largo plazo, en contraposición a las políticas de demanda, como puede ser la política monetaria o la política fiscal, son muy a largo plazo. Y bien, va a ir de la mano con lo que vamos a preguntarnos ahora. ¿Pueden las políticas de oferta bajar la inflación? Sí, en el caso que la capacidad de nuestra capacidad instalada sea muy baja, es posible con política de oferta bajar el nivel general de precios. Si se logra hacer de manera sostenida en el tiempo, estaríamos logrando bajar la inflación. El problema que tienen las políticas de oferta en general es que son eh, es muy complicado para un Estado lograr ciertos efectos pretendidos. Por lo tanto, no podés medir mucho a lo mejor el impacto que va a generar una política de oferta. Es decir, puede o no tener grandes implicancias. Por lo tanto, es como a veces no desagradable, pero no les gusta mucho, no es tan interesante generar políticas de oferta, ya que primero son de largo plazo, por lo tanto se requiere de bastante tiempo para que cobren efecto, y segundo que eh, depende del privado principalmente, es decir, depende principalmente del sector privado, a pesar de a lo mejor el sector público pueda hacer muchas instancias, finalmente es el sector privado quien tiene estas facultades. Bueno, acá había algunas incongruencias, al menos yo personalmente lo pude resolver de esta forma. En este caso veíamos un aumento de la oferta agregada en el modelo de síntesis. Eh, Vemos menor nivel de precios, mayor producción, pero si fijamos la curva de Phillips, una mayor tasa de inflación genera menores tasas de desempleo y viceversa. Una mayor tasa de desempleo genera una mayor tasa de desempleo genera una menor tasa de inflación. Eh, Sin embargo, las políticas de oferta disminuyen la inflación y el desempleo en conjunto. ¿Y cómo entra esto en combinación a la curva de Phillips? Bueno, en realidad no es culpa de la política de oferta, sino es culpa de la curva de Phillips. La curva de Phillips eh, funciona y muestra hechos empíricos en políticas de corto plazo, es decir, prácticamente de shock. No tiene mucho sentido, tiene grandes problemas la curva de Phillips para encontrar consistencias entre la relación entre tasa de inflación y desempleo a lo largo del tiempo, ya que además la oferta agregada es tan lenta, es tan largo plazista, que generalmente en el tiempo que ésta hace efecto, la inflación y el desempleo se van ajustando solos, es decir, se van al alza la inflación y el desempleo, perdón, tiende a la baja la inflación y el desempleo al alza, ajustándose. Si hiciéramos nosotros de un taconazo la política de oferta, si hubiera la oportunidad, por ejemplo, de aumentar la oferta en un día para el otro, sí habría un aumento en el desempleo y una baja en la inflación. Sin embargo, no sería el caso de la oferta griega, de las políticas de oferta, ya que son largoplacistas, es decir, el efecto final se ve muy a largo plazo. Bueno, ¿por qué nosotros haríamos una política de oferta? Bueno, el principal motivo sería una contracción de la oferta, que básicamente es lo contrario a la expansión de la oferta agregada. Es el primer propósito de la ejecución de política de oferta, y las recesiones de oferta generan enormes daños a la economía. Generan inflación, menor producción, mayores precios y eventualmente también aumenta el desempleo. Eh, un aumento en los precios disminuye la producción y aumenta el desempleo. Bueno, ¿y en la Argentina? En la Argentina, por ejemplo, cuando Domingo Cavallo asumió el Ministerio de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en medio de la crisis terminal del momento de la convertibilidad, aplicó un conjunto de políticas de oferta con el objetivo de sacar a la Argentina de la recesión. En este sentido, en medio de la caída del consumo y de la demanda, se lanzaron los denominados planes de competitividad a diferentes sectores productivos,
como la metalmecánica, textil, indumentaria, calzado, los cuales incluyen reducción de los aportes patronales, la seguridad social, como vimos en el primer ejemplo, disminución de la serie de importaciones, bien capital, eh, exenciones impositivas, entre otras medidas. Bueno, en pocas palabras, intentaban reducir los costos de las empresas de distintos sectores económicos, eh, aumentar la inversión bueno, y retomar un poco, ¿no?, lo que fue el malestar de la convertibilidad. Imposible remediar lo que ocurriría porque la convertibilidad era una bomba de tiempo que terminó estallando por querer aferrarse a ella. Bueno, esto sería todo. Llego casi a los 2 minutos, que era más o menos lo que había pedido, profe. Bueno, muchísimas gracias. No queda otra cosa. Espero que esté bien y que haya quedado bonito. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana.